Estamos acá con Carmen Gloria Quintana, es estudiante de la UTE USACH. Y bueno, como habíamos dicho, este video lo estamos haciendo principalmente va a ser material propagandístico en torno a la democratización, principalmente en la universidad, y a lo importante que es asistir a los procesos internos. Agradecemos tu disposición en todo lo que ha sido este último tiempo tuyo acá, cuando estuvieron en la universidad, y vamos a iniciar esta entrevista. Partiendo, ¿qué recuerdos tienes tú de la universidad? Bueno, yo entré a estudiar en la Universidad de Santiago en el año 85. Bueno, yo toda mi infancia la viví en dictadura, puesto que para el golpe tenía 5 años de edad, y estudié en educación pública. Tanto ya vivía lo mismo que viven los estudiantes actuales, de que la educación las va a recibir de acuerdo a la cuna en que nacen. Por lo tanto, ya estaba en desventaja respecto a los otros estudiantes que tenían más recursos para pagar colegios particulares. Bueno, llegué a la USACH a estudiar ingeniería civil eléctrica en plan común en el primer año, y era una carrera que en realidad no me gustaba, y entré ahí porque el puntaje no me había alcanzado para carrera humanista, que era lo que a mí me gustaba, puesto que en la época de la dictadura estas carreras estaban muy restringidas, eran como 30 vacantes por universidad, los puntajes estaban muy altos, y muchas de ellas estaban cerradas también. Yo quería estudiar sociología o periodismo o psicología. Pero por presión familiar terminé estudiando ingeniería civil, porque mi papá era técnico electricista. Y bueno, yo entré a la universidad, yo ya participaba del movimiento contra la dictadura a nivel muy de base, vivía en una población Nogales, la misma comuna donde está inserta la Universidad de Santiago. Entré a estudiar como pobladora. Y mi familia ya participábamos desde el año 83 en las protestas a nivel como familiar, íbamos a General Velázquez, que fue la primera protesta por Palco O'Higgins. Y cuando entro a la USACH, para mí es como un descubrimiento de ver cómo la gente se organizaba masivamente para recuperar la democracia. El primer día de clase me acuerdo que estaba el patio lleno de banderas de los distintos partidos políticos que se oponían a la dictadura, y yo escuchaba ahí a los estudiantes hacer discursos, y para mí fue todo como una novedad que me llamaba como a participar, porque compartía los mismos ideales de recuperación de la democracia, y sobre todo era el respeto a los derechos humanos, porque la USACH había sido víctima sistemática ya desde los tiempos de la OT de asesinatos frecuentes, tanto Víctor Jara como muchos otros que padecieron en las manos de la dictadura. Y el mismo año que yo entré también fue Julio Santibáñez, Mario Martínez. Entonces todo eso a mí me llenaba de energía, de rabia y de ganas de que esto cambiara. Tenía como mucho compromiso social, pero a nivel, como te digo, muy de una estudiante más. Nunca fui líder de nada. De hecho, yo era tímida, así que participaba más bien como una estudiante más. Pero comprometía que las cosas cambiaran, quería que Chile fuera distinto, y pensaba que con mi granito de arena yo podía contribuir en algo. Entonces empecé a participar en la Brigada Ramona Parra también. Eso era bien interesante porque era la única mujer que estaba en la Brigada Ramona Parra. Entonces me acuerdo que para no ser descubierta, porque en esa época la rectoría estaba comandada por la dictadura, y te fotografiaban, te filmaban en las protestas, entonces lo usaban como prueba para después echarte. Entonces tu sumario y echarte. Entonces para salir a pintar por la Brigada Ramona Parra uno tenía que disfrazarse, entonces yo tenía que poner un gorro, un pañuelo aquí en la cabeza y salir a pintar. Y eso lo tenía que hacer en el baño de hombres, porque eran puros hombres los que participaban. Entonces era una de las pocas mujeres que participaban en la Brigada Ramona Parra pintando ahí, ya sea dentro o afuera de la universidad, consigna, llamando al paro, a los distintos paros de actividades. También participaba, bueno, haciendo barricadas en la Alameda con los estudiantes, tirando panfletos. Y era toda una época de mucho adrenalina, porque uno estaba siempre con el temor de que te fueran a detener primero, después que te fueran a torturar, o te puedan hacer desaparecer o asesinar en la calle durante una manifestación que ocurrió
de hecho, muchas veces. Y lo más terrible era que todos estos crímenes eran encubiertos por los medios de comunicación, aparecían como estudiantes desaparecen en extrañas circunstancias o mueren en un trebaleo entre ellos y siempre camuflaban toda esa información, tanto la Tercera como el Mercurio, que eran los medios escritos que más llegaba a teñir a la gente. Habían algunos medios alternativos, que era Radio Cooperativa, la Radio Chilena y otros, como Análisis, Fortín Mapocho, que pasaba siendo clausurado cierto tiempo, después lo abrían. Entonces, bueno, entro a estudiar yo y bueno, inmediatamente me pasa la cuenta el hecho de venir a un colegio público, porque gran parte de mis compañeros venían de colegios privados y todos ya sabían lo que estábamos viendo, que era en esa época, me acuerdo, eran álgebra lineal, cálculo avanzado, y yo no sabía lo que eran los senos, cosenos, los logaritmos, las matrices progresivas, y era para mí todo novedad. Entonces todo eso ya tú ves como te marca la desventaja de estar en un colegio que ni siquiera alcanzábamos a ver todo el programa, ni siquiera teníamos dentro del programa esas posibilidades. Entonces, bueno, esa fue como una experiencia que te cuento. Después la USACH, cada vez empecé a implicarme más, después empezamos a participar, a hacer como la unión población-universidad. Entonces nos concertamos con las poblaciones que están alrededor de la universidad para involucrarnos comunitariamente en el desarrollo de las comunas y también en la participación de las comunas. Entonces participábamos frecuentemente en lo que ya eran las ollas populares o las ollas comunes, porque en esos años también había una crisis económica muy fuerte y había mucha carencia en la población. Entonces los jóvenes llevábamos comida y preparábamos con los mismos pobladores en ollas comunes, hacíamos porotos, distintas cosas, y después repartíamos. Jugábamos con los niños, me acuerdo, y al mismo tiempo también hacíamos propaganda política contra la dictadura, contra la violación de los derechos humanos, llamando a los distintos paros de actividades. Entonces, en ese tiempo el presidente ya era USACH, le habían cambiado ya el nombre, ya, de la FEUSACH, era Cristian Berrío. Con él participábamos generalmente en todas las protestas. Hay un grupo grande que estuvo ese viernes ahí en el homenaje que se hizo en el aula. Casi todos estaban ahí, fue muy bonito. Y después, bueno, después de eso ya los hechos son más o menos conocidos. Claro. ¿Cómo se vivía en esa época el ambiente interno político de la universidad entre estudiantes que participaban o que se mostraban más o menos, digamos, afines a la democratización, al fin del régimen o a la participación en estas cosas y quienes no? Bueno, había mucho temor. El clima que uno podía describir era como de constante desconfianza, incluso entre los que éramos simpatizantes y sabíamos que estábamos contra Pinochet, hasta uno sospechaba que podría ser un sapo. O sea, imagínate tú el nivel de desconfianza. O sea, de repente tú decías, a lo mejor este te está haciendo pasar por comunista o por socialista y al final es un sapo. Entonces uno desconfiaba de todos y todos. De tu compañero de al lado ni siquiera podías decirle si estás a favor o en contra de la dictadura porque no sabías si podía ser un sapo, que después te podía delatar. Entonces los niveles de desconfianza eran transversales y de repente tú veías un compañero que te insinuaba de repente que era contra Pinochet y después tú lo veías marchando en una marcha de la derecha apoyando. Entonces quedabas como así como, ¿qué cuánto me está contando este? Y bueno, igual uno se atrevía a confiar, no le queda más que eso. Y la gente que participaba en la FEUSACH y los distintos partidos políticos era gente muy alegre. Uno veía que se veía como esta cosa juvenil, no era como gente amargada, así como grave, sino que íbamos a fiestas, tocábamos música. Allá había que amanecerse porque como toque de queda era o vas o te quedas toda la noche, no había alternativa. Entonces era divertida a pesar de toda la tragedia que uno vivía. Uno rescataba como momentos así como de juveniles, de alegría, de tocar guitarra, de escuchar a los prisioneros, bailar, pololear y cosas que son típicas juveniles. Y estos momentos también como de entrega, donde tú estás, por ejemplo, en una barricada y pues llegan los pacos y todo arrancando por dentro del metro. Yo me recuerdo que una vez antes de que me quemara fui detenida dentro de la universidad. O sea, uno de repente llegaba a la universidad y ya estaban los pacos instalados con camiones adentro de la universidad. Entonces el rector daba permiso como que fuera a su casa, que entraran y te persiguieran.
te agarraban. Una vez estuve como con 40 estudiantes de los USACH y te tenían en la comisaría del frente todo el día. Sí, y ahí después ya en la noche nos soltaron. Hoy día, bueno, los que somos más jóvenes no conocimos muchas cosas. Hay muchas cosas que conocemos por la historia, por los registros, pero que no vivimos. Y mucha gente que tiene más edad, la generación de nuestros padres, dicen que hoy día estamos viviendo tiempos que son muy similares a los tiempos pasados en torno a la polarización, a que la juventud hoy día contesta más, no se contenta con lo que sale en la tele, hay miradas alternativas. ¿Cómo ves tú, cuál es tu apreciación un poco en lo que están los jóvenes hoy día, con las protestas, con el movimiento por la educación? Bueno, yo creo que todos estos años de post-dictadura han sido una democracia tutelada, una democracia en transición. Yo no creo que todavía estemos una democracia plena. Yo creo que nos falta mucho para eso. Creo que la dictadura caló hondo en el alma de los chilenos, en términos no solamente del modelo neoliberal que impuso a través de todas las empresas que se adueñaron de Chile y que están manchadas con sangre, mucha gente que cayó. Y a nivel cultural, uno lo ve en todo en el egoísmo, el individualismo, con que mucha gente vive en el día de hoy. Pero la juventud de ahora a mí me da esperanza. Yo veo que hay una juventud que está más empoderada, que se da cuenta de las cosas que están sucediendo y de que quiere que esta transición termine de una vez por todas y realmente podamos vivir una democracia fundada en valores de verdad, justicia, equidad, sobre todo porque aquí vemos las diferencias abismantes entre rico y pobre que son vergonzosas, el sistema de AFP que deja a nuestros abuelitos que han trabajado toda su vida con sueldos miserables, entonces, y la ISAPRE que roban y roban. Y todo eso lo instaló el régimen cívico-militar de Pinochet. Yo no veo que ahora sea exactamente igual. Yo creo que de todas maneras estamos con más libertades que las que teníamos. O sea, vivir en dictadura es distinto a vivir ahora. Aunque hay que reconocer que aún nos gobierna la Constitución del 80, aún los medios escritos están en 70% gobernados por el Mercurio y Copesa de la tercera, que son herencias de la dictadura. Aún vemos que algunos jueces siguen aplicando no el derecho internacional respecto a los derechos humanos, sino la legislación chilena, que es muy pobre al respecto. Entonces hay muchos enclaves que aún hay que romper y yo estoy contenta con los estudiantes porque los estudiantes están comprometiéndose y creo que es el camino. Yo creo que esto que está intentando hacer la derecha de criminalizar el movimiento social no tiene cabida y nadie debe escuchar eso, porque yo creo que el movimiento social, el movimiento de los estudiantes, de los trabajadores, de los profesores, son los que van a ayudar a realmente a terminar con esta transición y realmente vivir en democracia. Yo creo que a los movimientos sociales hay que aplaudirlo, hay que incentivarlo y hay que participar, porque la participación es la única forma de cambiar el mundo. O sea, uno cuando es joven, y aunque pasen los años, yo ya tengo 47 años, todavía creo que es posible cambiar Chile y es posible cambiar el mundo. Conozco otras realidades, conozco otros países y sé que es posible vivir mejor. Yo siempre cuento que, por ejemplo, yo vivo en Canadá ahora, porque estoy en un cargo de agregada científica, y allá en un colegio cualquiera, la educación es pública, va el hijo del jardinero con el hijo del diputado o el primer ministro, al mismo colegio con la misma educación. La universidad estatal también. La salud es igual para todos, uno puede estar en emergencia, al lado está el alcalde sentado y tú al lado. O sea, es lo mismo, y todo eso te da como un piso común, y a partir de ahí los jóvenes van potenciándose sus capacidades. Entonces, ¿por qué no aspirar a una sociedad así? Si nosotros tenemos los recursos naturales como para invertir en una transformación real en el sistema educativo. Es vergonzoso, por ejemplo, saber que en todas partes del mundo las empresas del cobre, por ejemplo, cobran un royalty de 20% de ganancia, y aquí se van con el 47%, o sea, el doble, y eso lo permite la legislación chilena. Con ese 27% que se llevan de todo el cobre chileno, perfectamente podrían financiar toda la reforma educativa. Entonces aquí, como la legislación chilena es tan permisiva respecto a las grandes empresas, muchos empresarios extranjeros de Estados Unidos, de Canadá mismo,
se vienen a invertir aquí lo que en sus países no se les permite, porque allá se los tasa alto impuestos. Entonces todas esas cosas hay que transformarlas. Y nosotros tenemos recursos naturales como para ser un país de mayor igualdad, de mayor equidad y mayor acceso a derechos básicos, porque los derechos humanos, cuando hablamos de derechos humanos, la gente tiende a creer que es solamente el derecho a la vida, el derecho a la integridad física, el derecho a la libertad de expresión, pero mucho más, también es el derecho a la salud, es el derecho a una educación pública y de calidad, y el derecho a la educación, a la jubilación digna para nuestros adultos mayores. Entonces los derechos humanos expanden un abanico mucho más grande de lo que uno tiende a creer acá. Tú dijiste hace poco que la dictadura caló hondo en este país y nosotros consideramos, hemos tratado de darle explicación a un problema muy grande que tenemos hoy día para organizarnos, que es la pelea contra el individualismo de los que no están con nosotros y nuestro propio individualismo. Hay muchos chicos hoy día que están con miedo de perder las vacaciones, con miedo de perder sus becas o su plata mensual, qué sé yo, frente a cambios que pueden ser súper profundos. ¿Qué le dirías tú? Cuando que tú viviste una experiencia, que tú viviste en una época en que se jugaban otras cosas. Claro, en nuestra época nosotros ni siquiera pensábamos en perder el semestre, lo que nosotros agregábamos era la vida. Era la vida, era la integridad física, era como todo, era todo o nada. Entonces yo, llamaría a todos los estudiantes a participar, a perder el miedo. Yo creo que hace muchas veces el miedo conjugado con individualismo y apatía. Yo creo que esta dictadura caló hondo haciendo creer a la gente que ser político es malo. Yo creo que la política es necesaria cuando uno vive en un país democrático, y por eso hay que participar, porque hay que profundizar la política, hay que limpiarla, no porque hayan corrupto, todo es corrupto, porque la gente tiende como a hacer juicios negativos y se queda solamente como con la crítica destructiva, pero sin aportar algo distinto. Yo creo que tenemos que salir de esa crítica que solamente nos paraliza y asumir la crítica, pero de decir yo como ciudadano qué puedo hacer de distinto, cómo puedo yo involucrarme para que este mundo sea distinto. Y yo creo que como estudiantes que aspiramos a ser profesionales tenemos una responsabilidad social y de servicio a nuestro país. Y ese servicio tiene que ser hacia los otros. O sea, de repente uno no es nada sin el otro. O sea, uno en una isla no es nada. Todos dependemos el uno del otro. Y en la medida que volvamos a relaciones solidarias, vamos a tener un mundo mucho mejor. Por eso es importante que los estudiantes comprendan que si pierden un semestre o se les alargan las vacaciones, no es grave. O sea, a la larga los frutos de tener educación gratuita y de calidad, donde todos puedan tener acceso a las mismas condiciones educativas, es un derecho que muchos otros países ya están adquiridos hace muchos años, y gracias a la lucha de esos pueblos se ha logrado adquirir. Nada aquí es gratis, nada es gratis, o sea, nada se lo da nada porque sí. Yo creo que la lucha es importante comprender que depende de los ciudadanos. Por ejemplo, los avances que han habido en derechos humanos no porque los legisladores hayan querido, sino porque ha sido la presión de los familiares, de las víctimas, de los abogados de derechos humanos que han estado ahí dándole, a pesar que han pasado ya desde el golpe 73 más de 40 años y todas las violaciones sistemáticas y 25 años desde que recuperamos la democracia. Entonces es un ejemplo constante de que la perseverancia, de que la implicación, hay frutos, de veces hay frustraciones sí, pero siempre uno tiene que mirar el objetivo último, porque esta lucha que nosotros estamos dando como víctimas de violación a los derechos humanos y como activistas en derechos humanos, es una lucha que va mucho más del derecho a la vida, a la justicia, a la verdad, a la memoria. Es una lucha que tiene que ver con la democracia, porque en la medida que la democracia se profundice en este país, se esté basada en la verdad y la justicia, realmente vamos a poder volver a relaciones más humanas entre nosotros, donde un UDI pueda conversar con un PC y respetarse los dos en tanto persona. En tanto persona, bueno, tu idea es mi idea, yo te respeto, pero no agarrarse el moño.
Entonces eso nos falta mucho para alcanzar ese ideal, y eso no va a pasar mientras no se establezca esta verdad oficial de que aquí hubo una dictadura que asesinó, y que cívico-militar que asesinó por imponer un proyecto político, un proyecto económico. Entonces lo que nosotros queremos como víctimas es profundizar esta democracia, y que la memoria que ustedes como generaciones tengan y sus hijos de lo que se vivió en dictadura sea una memoria constructiva, una memoria que aporte al nunca más, pero para que sea nunca más tiene que ser basada no en el dolor fijo, así de la víctima que se queda pegada, sino en un dolor que es superado por la totalidad de la verdad, por la totalidad de la justicia, por la totalidad de la memoria y la reparación. Para que realmente podamos como sociedad decir, si bien vivimos una dictadura, fuimos capaces de poner las cosas en su lugar. Porque cuando hay dictadura todo se trastoca. El Estado que debía cuidarte se convierte en tu enemigo y te ataca por tener ideas diferentes a la dictadura. El Poder Judicial, en vez de cuidarte y protegerte a través de la justicia, se vuelve cómplice. Los ministros voceros, que eran civiles, son cómplices y encubridores de todos los crímenes. Entonces todo se desordena, y hasta el día de hoy está desordenado, porque hasta el día de hoy el ejército aún no vuelve a sus cuarteles, todavía están deliberantes, todavía no se someten al poder civil, todavía se llaman como la familia militar, siendo que no todos los militares actuales estuvieron implicados en las violaciones a los derechos humanos. Entonces eso es muy importante, de que una vez por todas las cosas vuelvan a su orden, que el Estado proteja realmente a sus ciudadanos, que la justicia haga justicia, verdad y justicia, que los militares estén al servicio de todo el pueblo, porque durante la dictadura estuvieron al servicio de las grandes empresas que quisieron imponer un modelo. Entonces nosotros queremos que los militares ahora sean democráticos y estén al servicio y al mandato de todo el pueblo, y que no estén con la lógica del enemigo interno, que en dictadura era el pueblo que luchaba contra la dictadura, era su enemigo. Entonces falta mucho por labrar todavía para decir que realmente estamos en una democracia total. En ese esfuerzo por combatir los resabios de la dictadura, en la universidad en este momento nosotros estamos llevando una lucha contra el DFL 149, que es el estatuto orgánico que rige la universidad, y tiene muchas implicancias en términos de lucas, en términos de democratización, y llega un momento en que topáis con figuras de una intransigencia tremenda, con nombres que yo creo que tú quizás conoces, como Gustavo Robles. La plana mayor de la universidad aún sigue comandada, y cosas que nosotros no sabíamos. ¿Sigue qué? Sigue comandada, y después de los enlaces que nosotros hemos podido hacer por gente que viene de esa época, y que está absolutamente paralizada en términos de innovación, y no innovación tecnológica, sino innovación democrática, en inclusión, en participación, en renovación de ideas, y con personas que están en los informes de reconciliación universitaria, etcétera, están sindicados, comprobados como algunos encubridores, otros que apuntaban personas. ¿Qué piensas tú de eso? Pues eso que sucede en la universidad sucede también en Chile, porque aquí todos los civiles que fueron partícipes activos de la dictadura, ninguno ha sido juzgado, tanto incluso han sido diputados, senadores, son participantes activos de la política. Y esa es la gran deuda que hay con el mundo de los derechos humanos y con todo Chile, porque el ministro del Interior era que da el decreto para que se detuviera y torturara a alguien. La política sistemática de violación a los derechos humanos no se le ocurrió solo a Pinochet y al Mamo Contreras, sino que también a la UDI, Renovación Nacional, que era el sostén político de ellos. Entonces, todos estos civiles han salido impunes y nadie lo ha condenado. Ahora en mi proceso los vamos a perseguir, a García como ministro del Interior, al vocero de gobierno Javier Cuadra, al ministro de Defensa Carvajal, y va a ser por primera vez que se van a perseguir a los civiles. Yo creo que el gesto ético de la universidad, yo me reuní con el rector, me dijeron que se hicieron parte en el juicio mío, me mostraron algunas cosas que han hecho en prueba de la memoria, cosas que yo aplaudo,
pero también creo que eso tiene que ser coherente, no solamente algunos gestos aislados, sino que tiene que ser una política consistente de limpiar toda la imagen de lo que fue la USACH represora, la USACH que perseguía a sus estudiantes, y toda esta gente que participó como cómplice, encubridor y que apuntó a estudiantes debe salir de la universidad. Eso es como un principio ético para realmente poder confiar en que la universidad sí realmente está al servicio de los estudiantes, que son una comunidad donde hay cogobierno y coparticipación, como es en todas partes del mundo, donde los estudiantes son parte de las mesas administrativas de la universidad y tienen voz y voto. Entonces eso sería importante que la universidad fuera coherente en todos los ámbitos, no solamente en algunos. Yo estoy listo con las preguntas. ¿Algún mensaje que tú quieras mandarle, que sientas que quieras mandarle a los estudiantes o a los ex estudiantes de la universidad? Bueno, ya les he dicho casi todo a los estudiantes actuales que su lucha fue nuestra lucha. Nosotros avanzamos a terminar con la dictadura y seguimos muchos de los estudiantes de la generación 80, la generación 70, luchando por profundizar esta democracia. Yo creo que en esa pelea estamos todos juntos y todos nos necesitamos. Los estudiantes necesitamos a los adultos, o sea, los estudiantes necesitan a los adultos necesitan a los estudiantes para construir el Chile que realmente queremos y que aspiramos para todos y para nuestros hijos, para ustedes mismos, para nuestros abuelos. Y esa es una lucha por una sociedad más justa, más inclusiva, donde todos tengamos una cabida. Eso. Muchísimas gracias.